podamos identificar las particularidades que tiene un movimiento vertical, hacerlo de una manera simple sería decir prácticamente que es lo contrario del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando hablo de lo contrario, me refiero al eje de referencia que se utiliza. Este eje de referencia en el movimiento rectilíneo uniforme era prácticamente en el eje X, y en el movimiento vertical hacemos una referencia en el eje Y, ¿no? El movimiento vertical, por lo tanto, a diferencia de algún otro tipo de movimientos, es el tipo de movimientos que se realiza cuando se lanzan hacia arriba cuerpos o en algún caso se deja caer alguno de estos cuerpos, ¿no? Nosotros particularmente vamos a analizar ambos casos. Debido a que esta presencia adicional en el eje Y que habíamos observado y observamos en el gráfico, sufre una condición de atracción hacia el centro de la Tierra por una aceleración que es generalmente promedio entre los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración llamada gravedad. Nosotros utilizamos la aceleración de la gravedad con el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta aceleración va a sentir un efecto contrario o a favor de este movimiento vertical. Existen dos tipos de movimiento vertical que necesitamos identificar. Uno de ellos es el tiro vertical. El tiro vertical es prácticamente el movimiento que se da a una partícula cuando se arroja hacia arriba desde una determinada posición. Observamos en el gráfico, en el tiro vertical, tenemos particularmente que este cuerpo prácticamente ha partido con una velocidad determinada, desde una altura determinada, hacia arriba, se lo ha lanzado hacia arriba. Llega a un punto donde se llega a detener y vuelve a caer. Entonces el tiro vertical es ese fenómeno que observamos ahí, que tiene esas particularidades, que primero sale con una velocidad contraria o dirigida hacia arriba y vuelve a caer de acuerdo a esa condición que se le está identificando en este valor. Listo. Tenemos también la caída libre como tal. Son dos elementos de movimiento vertical: el tiro vertical y la caída libre. A diferencia del tiro vertical, esta caída libre es prácticamente la que interviene y se debe exclusivamente a la gravedad, ya que o se suelta el cuerpo o se deja caer libremente sin lanzarse a dirección contraria, o también se puede impulsar pero hacia abajo un cuerpo, ¿no? Se representa prácticamente dejando caer un objeto desde una cierta altura, el cual será atraído hacia el suelo por el efecto de la gravedad que conocemos. Entonces, en esta condición, la caída libre prácticamente está a favor de la gravedad. La gravedad está dirigida hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, y el movimiento estaría yendo a favor de esa condición de la gravedad. Puede desplazarse una distancia, una aceleración, y prácticamente en un tiempo determinado. Las características de este tipo de movimientos, por ejemplo, podemos identificar que nunca la velocidad inicial va a ser cero en puntos determinados. Por ejemplo, cuando yo lanzo hacia arriba, la velocidad tiene un punto de inicio. Si lo lanzo hacia abajo, tiene una velocidad de inicio. Si la dejo caer, entonces tendría una característica particular, pero siempre alcance su altura máxima, su velocidad en este punto es cero. Ahí sí vamos a tener en cuenta una velocidad de referencia igual a cero. Mientras el objeto esté de subida, el signo de la velocidad es positivo y la velocidad es cero en su altura máxima. Cuando comienza el descenso, el signo de la velocidad es negativa porque estaría yendo en una referencia hacia abajo, ¿no? La velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada, pero en signo contrario.
Algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta en caída libre y el tiro vertical. Ambos movimientos se repiten y se vuelven a interpretar con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Es decir, en caída libre no va a existir movimiento rectilíneo uniforme o movimiento vertical uniforme. Lo que sí va a existir es movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en el eje vertical. Tomando en cuenta, en vez de la aceleración que nosotros conocíamos, el valor de la gravedad, que es un valor conocido, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, en la referencia que nosotros hemos usado siempre. También esta condición, como es una fuerza que está dirigida hacia abajo y es prácticamente proporcional a esta aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial, es decir, tiene módulo, dirección y sentido. Su dirección siempre es hacia abajo en esta condición y el sentido de la flecha también en ese mismo análisis de referencia. ¿Qué más podemos indicar? Que en un sistema prácticamente cuando nosotros tenemos la velocidad hacia la gravedad estaría prácticamente en un signo positivo, y si tiene signo contrario, o sea, estaría yendo en contra de la gravedad, utilizaríamos el signo negativo. Las características del tiro vertical tendríamos particularmente, en ambos casos se toma en cuenta las velocidades iniciales y las distancias iniciales, pero no interviene el peso de la masa para calcular la altura o el tiempo. Es decir, no debería importar la forma que tiene el objeto, el peso inicial que tenga el objeto o el rozamiento del aire para hacer este análisis de movimiento rectilíneo vertical, pero sí debemos considerar en algunos elementos, por ejemplo, los signos, hacia dónde está dirigido, cuál es el tiro vertical, y vamos a hacer unos gráficos de referencia ahora para que ustedes vayan guiándose cómo debemos tomar en cuenta los signos y en qué condiciones debemos comprobar esta lógica, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los signos de la gravedad, habíamos dicho, y lo vamos a realizar tomando en cuenta una consideración particular. En tiro vertical, lo que tenemos que identificar particularmente, que al igual que caída libre, es un movimiento uniformemente acelerado. Ambos son movimientos uniformemente acelerados. Ninguno de estos va a funcionar en movimiento rectilíneo uniforme, así sea vertical. La diferencia es que en el tiro vertical tenemos forma ascendente y descendente, es decir, primero sube y después baja. Cuando prácticamente parte con una velocidad inicial diferente a cero. Sube, llega a una velocidad final, que es prácticamente cero, y vuelve a caer, baja, pero baja con un sentido contrario. Entonces, eso también debemos tomar en cuenta. La caída libre sujeta a la aceleración de la gravedad siempre, solo que ahora la aceleración se va a oponer a un movimiento inicial del objeto, y en el tiro vertical comprende subida y bajada de los cuerpos, considerando algunas cosas particulares, ¿no? La aceleración con la que caen las cosas hacia la Tierra es prácticamente la condición de la gravedad. Habíamos dicho, esta gravedad va a ayudar, en este caso, en un tiro vertical también, a que esta velocidad se incremente, esta velocidad aumente, pero va a ser proporcional hasta el punto donde hemos empezado el rozamiento, el lanzamiento, y después va a seguir adquiriendo más velocidad. ¿Quién fue quien descubrió esta condición de caída libre? Sabemos que Galileo Galilei, en un medio raro, él pudo observar, por ejemplo, al comparar que una pluma, una piedra, una moneda, un libro y demás, no presentaban condiciones llamativas o contrarias a la resistencia del aire. Solamente cuando nosotros tomábamos en cuenta cuerpos que realmente reaccionaban a esta resistencia del aire, se comportaban de alguna manera diferente. Pero la mayoría, por no decir todos, los cuerpos tienen la misma condición y el mismo comportamiento en movimiento vertical.
todos van a caer. Yo puedo colocar una moneda y puedo colocar un libro pesado y ambos van a caer en el mismo tiempo recorriendo las mismas distancias. Entonces, la fuerza que genera hacia el centro de la Tierra está determinada por esta aceleración llamada gravedad, que es constante para todos los cuerpos. Este experimento se lo ha hecho muchas veces y se ha interpretado de una manera considerable para cada uno de estos elementos. Tenemos algunos ejemplos allí. La aplicación de la caída libre, del movimiento vertical y del tiro vertical es diversa. Cuando hablamos de tiro vertical estamos hablando de este fenómeno principalmente, ¿no? Cuando utilizamos una pelota, yo quiero hacer unas tecniquitas, subo con una velocidad la pelota hasta que llegue a cero y vuelve a caer y vuelvo a hacer otra tecniquita, ¿no? Fíjense, la velocidad está hacia arriba dirigida, pero la gravedad siempre está hacia el centro de la Tierra, centro de la Tierra con condición hacia abajo, dirección hacia abajo. Entonces, es una lucha constante. Mando con una velocidad, la gravedad trata de reducir esa velocidad y la hace caer nuevamente. En una consideración adicional podemos tener cuando un elemento, bueno, en este caso una persona, cae de algún edificio, puede ser. Cae libremente por el efecto no solamente de su peso, sino también de la fuerza de gravedad. Nosotros podemos determinar qué altura va a descender, cuántos segundos va a tardar en caer hasta el piso, e inclusive con qué fuerza va a caer, ¿no? Eso ya es un tema completamente aparte. Todos los movimientos, incluidos los de lanzamiento, tienen un efecto con la gravedad. Por ejemplo, acá vemos un cañón que particularmente el ideal que él estaría buscando es lanzar en esta consideración en un eje X, pero por efecto de la gravedad este movimiento se deforma y llega a tener esta trayectoria. No se desplaza ni en el eje X ni en el eje Y, sino en ambos, pero por efecto de la gravedad se distorsiona hasta ese punto. En caída libre habíamos dicho que es un elemento contrario al tiro vertical, se deja caer un cuerpo, puede dejarse caer con una velocidad impulsada hacia abajo o una velocidad inicial que es el momento de soltar, que parte de este cero, pero por efecto de la gravedad y porque está en sentido de esta gravedad llega a considerarse caída libre. Su nombre mismo lo indica, ¿no? Y finalmente tenemos la variación de estos aspectos tomando en cuenta desplazamientos, en este caso horizontal y vertical, que lo vamos a ver en un tema a profundidad, y vamos a empezar a desarrollar las ecuaciones. Es decir, vamos a tomar en cuenta estas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y tomando en cuenta que también esta bala se está impulsando hacia arriba con una velocidad inicial. Esta velocidad inicial es 20 metros sobre segundo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la bala? Cuando empezamos a generar este movimiento, la bala se va a desplazar en esa consideración y va a llegar a un punto donde por efecto de la fuerza de la gravedad, que es vector, va a llegar a detenerse, ¿no? Se detiene en qué consideración? Hasta ese punto y posiblemente vuelva a descender. Esto es el tiro vertical prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega a este punto, la velocidad de la bala llega a ser cero, porque la fuerza de la aceleración de la gravedad ha sido tan grande que ha podido contrarrestar desde estos 20 metros sobre segundo hasta hacerla prácticamente cero, y que ésta vuelva a caer. Entonces la gravedad siempre está dirigida hacia abajo, siempre, hablando en nuestro sistema de referencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, vamos a tomar en cuenta esta consideración, parte con 20 metros sobre segundo, habíamos dicho. Vamos a tomar esa relación. Digamos, a este punto va a llegar a estar con 10 metros sobre segundo. Digamos, este otro punto llega a ser 5.
De 20 baja a 10, 5 y después 0. Una vez llegando a 0, la velocidad de la bala, esta bala por efecto de la gravedad vuelve a caer. Si hasta acá llegaba a ser 5, hasta acá llegaba a ser 10, y obviamente acá 20. En esta consideración, eso es lo que nos indicaba, ¿no? En alguno de los puntos de aclaración, vuelve a ser 5, pero en dirección contraria. Acá estaba hacia arriba, y acá también vuelve a ser 10, pero en dirección contraria. Finalmente acá, cuando vuelva a pasar, va a ser 20 metros sobre segundo, también enfocada hacia abajo. Entonces, esa consideración de equilibrio y de prácticamente un análisis por efecto a la gravedad se observa. Y posiblemente esta bala vaya a seguir descendiendo y acá llegará a unos 60 metros por segundo. Acá 60 metros por segundo, ¿no? Eso es lo que necesito identificar. Esa es la trayectoria que va a seguir esta bala en tiro vertical. Entonces, lo que yo necesito identificar, aparte de estas ecuaciones que he cambiado, había indicado, en vez de aceleración que conocíamos, le he puesto gravedad, sigue manteniéndose el signo más menos, y en vez de la distancia X o D que existía acá, le estoy colocando H. ¿Ya? Esa es la ecuación que cambiaría en esta consideración. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta en estos elementos? Si el movimiento del cuerpo parte con una dirección que es hacia arriba, o sea, es lanzado, es tiro vertical. El efecto de la gravedad, bueno, la gravedad en este caso, si se lanza hacia arriba, vendría a ser negativa. ¿Por qué la gravedad es negativa? Porque este está subiendo. Sube. Si en el caso prácticamente que el movimiento fuera desde este punto y se lanza hacia abajo o se deja caer, la gravedad es, vamos a colocar, la gravedad en este caso es positiva. Porque el cuerpo baja. Listo, eso es lo que tenemos que identificar. Ahora vamos a fundamentar de dónde vienen estas nuevas ecuaciones que vamos a utilizar. Fíjense, bueno, en este caso lo que yo voy a utilizar particularmente es una de estas tres ecuaciones para fundamentar de dónde viene cada una de estas. A ver, vamos a considerar la ecuación para la altura máxima. Cuando hablo de altura máxima me refiero a qué altura va a llegar este elemento, en este caso esta bala, como una condición extrema, como una condición máxima cuando prácticamente su movimiento está cambiando de dirección. Nos referimos a este valor. La altura máxima se llega cuando esa velocidad final o esa velocidad de la bala va a estar igual a 0. Esta va a ser mi H máxima en este elemento. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar en este punto la ecuación número 2. Esta ecuación número 2 me decía velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos, en este caso 2 veces gravedad a altura. Y voy a aplicar lo que habíamos indicado, ¿no? Esta bala parte con velocidad de 20 metros sobre segundo dirigido hacia arriba. Si está subiendo, la gravedad que yo debo considerar es negativa porque sube. Entonces la ecuación cambia así, ¿no? Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. ¿Cómo sube? Negativo 2 veces gravedad a altura. ¿Por qué negativo? Porque sube. Entonces, observo. Para su altura máxima estoy tomando en cuenta este punto. La velocidad final va a ser 0, porque es
la máxima altura que está desplazándose. Entonces, esto es 0. Se queda eliminada esa ecuación, quedaría acá 0, velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces gravedad a altura. Voy a despejar estas 2 veces gravedad a altura que estaba restando, voy a pasarlo acá a sumar. 2 veces gravedad a altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado. De acá lo que quiero despejar es altura, h. H entonces, la voy a dejar solita, velocidad inicial al cuadrado, y este 2 por gravedad que estaba multiplicando pasa a dividir. Prácticamente esta vendría a ser la ecuación de la altura máxima, tomando en cuenta que el cuerpo está subiendo nuevamente. Altura máxima. Esta va a ser mi nueva ecuación número 4. Entonces ya determino con solamente su velocidad y el valor de la gravedad cuánta altura va a lograr este elemento si es que parte en dirección contraria a la gravedad, si es que está subiendo en condición particular. También puedo hallar el tiempo de la altura máxima. Como ya sé cuál va a ser la altura máxima, también puedo hallar el tiempo de altura máxima. Entonces voy a colocar acá para el tiempo de altura máxima. Listo. Para el tiempo de la altura máxima, yo voy a tomar en cuenta particularmente la ecuación 1. La ecuación 1 me va a ayudar de una manera fundamental porque voy a identificar en esa función el elemento que estoy analizando. Esa es la ecuación número 1. Habíamos dicho, como el cuerpo está subiendo, voy a considerar la gravedad negativa. Copio entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. ¿Por qué la gravedad es negativa? Porque el cuerpo está subiendo. Sabemos que la velocidad final en este punto de altura máxima es 0. Acá, ¿no? Acá es 0. Y voy a despejar. Tendría acá 0 es igual a la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Esto que está restando, o sea, gravedad por el tiempo, va a pasar al otro miembro a sumar. Gravedad por el tiempo es igual a la velocidad. Ahora, como tengo acá prácticamente el tiempo, voy a despejar. Tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Como es para tiempo de altura máxima, le voy a poner tiempo para altura máxima es igual a la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Una ecuación más simple, pero identificamos de dónde viene prácticamente, ¿no? Vuelvo a indicarle, los signos de la gravedad son fundamentales por el hecho de que van a servir para poder tomar referencia en este aspecto. Sin embargo, cuando nosotros observamos esta balita ha partido de este punto y he llegado hasta una altura máxima. La altura máxima cuando su velocidad en ese punto ha sido 0. Vuelve a caer y llega a este otro punto. Nosotros necesitamos saber cuánto tiempo va a tardar en hacer esa trayectoria, en subir y en bajar. Entonces, como son 2 veces, también puedo hallar un tiempo de vuelo. Quiero saber cuánto tarda en subir y bajar este cuerpo. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Listo. Pero el tiempo de vuelo es prácticamente una consideración similar al tiempo de altura máxima. Tiempo de altura máxima es lo que tarda en subir y tiempo de altura máxima es lo que tarda en bajar. Entonces el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de altura máxima. Por lo tanto va a ser, si yo reemplazo, esto es 2 por velocidad inicial entre gravedad.
Por lo tanto, el tiempo de vuelo es 2 veces velocidad inicial sobre gravedad. Parece bien simple, pero en algunos casos es imprescindible tomar en cuenta estos elementos. A ver, tenemos 3 nuevas ecuaciones que van a estar inscritas en este formulario que tenemos en la parte derecha, pero si alguno de ustedes, porque son 6 ya ecuaciones, no puede o no se acuerda de dónde o cuál es la unidad o la condición particular de planteamiento, puede recordarse de dónde viene. Estamos tomando en cuenta principalmente la aplicación para tiro vertical. Estas 3 ecuaciones vamos a seguir utilizando en tiro vertical, y lo más importante en caída libre y en movimiento vertical es el signo de la gravedad. Eso me determina si sube, si baja o qué tipo de trayectoria está siguiendo. Hemos aplicado con esta balita las ecuaciones y ahora vamos de 250 metros sobre segundo. Calcular su velocidad y altura alcanzada al cabo de 8 segundos. ¿Ya? Entonces tenemos una condición similar a la cual estábamos planteando hace un momento para la fundamentación de las ecuaciones. Las ecuaciones ya las he anotado en esta parte derecha y ya sabemos de dónde vienen, cómo se aplican y demás. Lo que necesitamos identificar en este elemento es inicialmente la trayectoria que va a seguir esta bala. Esta bala se dispara hacia arriba, dice, entonces va a partir con una velocidad determinada, va a llegar a un punto extremo, sabemos, y va a volver a caer. No sabemos hasta dónde, pero obviamente va a descender una distancia aproximada. Parte con una velocidad inicial de 250 metros sobre segundo, dice. ¿Qué más? Calcular la velocidad. Me está pidiendo la velocidad 1, le voy a llamar, o velocidad final, si quiero. A ver. La velocidad final y la altura alcanzada, h, al cabo de un tiempo de 8 segundos. Entonces, yo acá voy a hacerlo de una manera un poco más larga, pero para utilizar la lógica de la aplicación de la ecuación. Fíjense, entonces parte con 250. Esa dirección de la velocidad es hacia arriba. ¿Cómo sube? Voy a tomar en cuenta la gravedad, en este caso negativa. Voy a conocer que en este punto la velocidad va a ser igual a 0 y va a volver a caer hasta llegar a este punto donde su velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, pero en sentido contrario. Me pide para un tiempo de 8 segundos. Lo que yo podría hacer es considerar, primero, para esos 8 segundos, ¿en qué punto estará? No sé precisamente este elemento, si estará acá, o ya habrá llegado y habrá vuelto a bajar, o ya habrá pasado este elemento. Entonces, lo que puedo hacer, utilizar una de estas ecuaciones. Fíjense, puedo utilizar altura máxima, tiempo de altura máxima, TH máxima, o tiempo de vuelo. Yo voy a utilizar tiempo de altura máxima. Entonces, para saber con qué tiempo o a qué tiempo va a llegar a este punto. Entonces, le pondré acá tiempo de altura máxima. Me dice la ecuación que es prácticamente velocidad inicial entre gravedad. Voy a reemplazar tiempo de altura máxima es igual velocidad inicial, sabemos que son 250 metros sobre segundo, dividido entre la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Voy a sacar este valor, fracción 250 entre 9.81, igual. Me sale 25,484. El tiempo de la altura máxima, por lo tanto, va a ser 25,484. La unidad segundos.
voy a reflejar esa altura. Fíjense, elimino numerador con numerador y un denominador con denominador. Este segundo que estaba prácticamente en esa consideración sube, ¿no? Por extremos con extremos, medios con medios. 1 por segundo, segundos arriba y abajo es 1 por 1, 1. Listo. Tengo el tiempo de la altura máxima. Entonces, hasta llegar a este punto, tarda aproximadamente 25 segundos. Pero lo que me está pidiendo en este ejercicio es para 8 segundos. Entonces, en 8 segundos, lo más probable es que esté más o menos por aquí. Entonces, 8 segundos estará a este punto, llegará a esta altura, digamos, altura H, y me está pidiendo la velocidad. Entonces, la velocidad también estará, la velocidad final a ese tiempo estará por acá. Entonces, ¿qué determina? Habíamos dicho, cuando sube esta velocidad, posiblemente llegue a ser condición contraria a la gravedad, porque la gravedad siempre es dirigida hacia abajo, pero cuando sube se toma en cuenta. Y el tiempo, bueno, me va a determinar una altura menor a la altura máxima. Voy a hallar entonces altura máxima. La altura máxima, vuelvo a decir, es para los 25,484 segundos. Me está pidiendo para solamente 8 segundos ahora. A ver, para comprobar la existencia de esa consideración y la eficacia de esa ecuación, vamos a tomar en cuenta la altura máxima. Altura máxima, dice la ecuación, velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Voy a reemplazar. Altura máxima de este cuerpo va a ser la velocidad inicial al cuadrado es 250 metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Voy a reemplazar estos valores, lo voy a hacer por partes para considerar las unidades y para considerar los valores. 250 al cuadrado es 62.500. ¿Qué unidades acá? Metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. 2 por 9.81. En este caso voy a tener 19.62. La unidad metros sobre segundo al cuadrado. Acá voy a eliminar unidades, metro con metro de arriba y segundos al cuadrado se queda acá. La altura máxima, por lo tanto, va a ser en metros. ¿Cuánto? Dividido entre 19.62. ¿Cuánto sale? ¿Alguien ya lo tiene? 3.185,525. 3.185,525. Entonces, ¿qué he hecho acá? Todavía no he respondido nada de lo que me está pidiendo. Pero yo ya sé, voy a cambiar el color, que en la altura máxima acá va a estar en 25 segundos. Y la altura máxima va a ser 3.185. Como me pide para 8 segundos, la velocidad va a estar acá abajo y la altura va a ser mucho menor a 3.185. Eso es lo que voy a comprobar ahora. A ver, observamos. Entonces, para el cálculo de la velocidad final a ese elemento, voy a utilizar mi ecuación número 1. Esta ecuación. Entonces, con ecuación número 1. La ecuación número 1 dice velocidad final es igual. A ver, vamos a acercar. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo. Como esta bala ha partido con velocidad hacia arriba, la gravedad debo considerarla negativa. ¿Por qué? Porque acá está el error frecuente que se utiliza o que se comete acá.
Copio, fíjense, velocidad final, velocidad inicial y cómo sube, la gravedad es negativa, menos gravedad por el tiempo. Yo necesito hallar esta velocidad final para ese tiempo, entonces reemplazo. Velocidad final, la velocidad inicial en este caso era 250 metros sobre segundo, menos la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, y el tiempo dice que es 8 segundos. Acá elimino una unidad, ¿no? Segundos con un segundo. Lo estoy haciendo por partes para que esté clarito, es nuestro primer ejercicio. Acá tengo velocidad final, 250 metros sobre segundo, como yo ya he verificado acá, menos por más es menos 9.81 por 8 me da 78,48, menos 78,48 entonces metros sobre segundo. Entonces tengo 250 menos ese valor, me sale 171.52. 171.52 metros sobre segundo. Hasta acá hemos hallado la velocidad final. Vamos a ver la lógica que tendría esto. Pero hallaremos ahora el otro elemento que me dice la altura, ¿no? Para hallar la altura voy a utilizar mi ecuación número 3. Ya está despejada inclusive. De ecuación 3 le pondré acá. Copio la ecuación 3. Me dice altura h es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Voy a considerar gravedad negativa. ¿Por qué? Porque la bala sube, no baja, sube con esa velocidad. Entonces quedará esto, altura es igual a la velocidad inicial, tiempo, menos un medio, gravedad tiempo al cuadrado. Acá voy a reemplazar todos los valores que ya tengo. Altura va a ser igual. La velocidad 250 metros sobre segundo por el tiempo es 8 segundos, menos un medio. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto está multiplicado por el tiempo, que es 8 segundos. Todo esto elevado al cuadrado. Se vuelve una condición un poco más larga, lo voy a simplificar acá. Segundos y segundos se va. Acá es 250 por 8, 2000 metros. Acá es menos por más, menos por más, otra vez menos. Multiplico acá. Un medio multiplicado por 9.81 por 8 al cuadrado. Igual me sale 313,92. La unidad, verificamos, este segundo, este al cuadrado afecta a ese y afectaría a este. Entonces segundo al cuadrado y segundo al cuadrado se va y me queda metros. Entonces la altura va a ser 2000 menos 313.92. Me sale 1686,08 metros. Vuelvo a indicarles, hemos tomado en cuenta los signos negativos porque sube y acá sube, pero ubicaremos la lógica de estos resultados. Con eso terminamos prácticamente el día de hoy. A ver, observamos. El tiempo de la altura máxima es 25.684. Pues la velocidad en este punto es 0 cuando llega a 25.484. Mi pregunta me dice, ¿qué velocidad tendrá cuando tiene 8 segundos? 8 segundos estaría acá, habíamos dicho. Por lo tanto, parte en 250 para 8 segundos. Tendría que ser menos de 250. Y estamos verificando acá que eso es correcto. Es menos de 250, es 171 prácticamente.
y verificamos el otro valor. Habíamos dicho, para la velocidad igual a 0, para un tiempo de 25,484 segundos, la altura va a ser de 3185. Para un tiempo de 8 segundos, que me está dando como dato, la altura tiene que ser mucho menor. O sea, acá me sale 1686. Mucho menor a 3185.